¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Nagui, soy docente e investigador, soy profesor de historia, me he desempeñado en distintas escuelas, en distintos niveles, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y en la actualidad soy investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires, especialmente en la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, donde también está el Instituto de Ciencias Antropológicas, en el cual me desempeño. Para empezar a hablar sobre el tema Malvinas, una de las primeras cuestiones que me pidieron es que dijera de qué habla la canción No bombardeen Buenos Aires. Bueno, es una canción de los años 80, obviamente en el contexto de la Guerra Malvinas, que tuvo lugar en el año 1982 y que significó el comienzo del fin de la última dictadura militar, cuando, digamos, lo que fue el último golpe de Estado del siglo XX, digamos, ya llevaba varios años en el poder, las denuncias por violaciones a los derechos humanos ya estaban presentes y como estrategia se buscó, digamos, con un reclamo legítimo que la Argentina llevaba respecto a las Islas Malvinas, digamos, ocuparlas e ir a negociar, pensando así que iban a tener no solo el apoyo del pueblo argentino, sino también de la comunidad internacional. Bueno, esto fue una mala lectura geopolítica. Inglaterra, que también atravesaba una seria crisis eh, interna por las medidas que venía tomando de recorte de derechos a través de Margaret Thatcher. La guerra le vino muy bien, les ayudó para, digamos, catalizar toda esa cuestión y llevarla hacia el exterior. Y bueno, y la guerra tuvo lugar para la cual los militares ni siquiera se habían preparado. En ese contexto, No bombardeen Buenos Aires, hay varias palabras que aparecen ahí, esa cuestión de pensar, no era algo descabellado que si Inglaterra avanzaba sobre las Islas Malvinas, tranquilamente, si el conflicto bélico se extendía, podía también bombardear a Buenos Aires. Por eso la cuestión es algo así como dejar hacer mi vida. Digamos, aparecen los Gurkhas, que eran estos mercenarios que los ingleses les pagan para combatir en distintos puntos del mundo. Recordemos que Inglaterra es un país imperialista que aún hoy sigue teniendo colonias en distintas partes del mundo, cada vez menos, pero digamos, fue un momento donde acuñaron esa famosa frase que en el imperio británico nunca se pone el sol porque siempre hay un lugar del mundo que les pertenece. Eso por un lado. Respecto a qué es un monumento a los caídos, es un lugar de memoria, como su nombre lo indica, es un recordatorio a aquellas personas que dieron su vida en algún, digamos, hecho histórico o importante que un Estado nacional o un Estado provincial o distintas organizaciones, digamos, hacen o buscan erigir para recordar justamente a quienes dieron su vida por la patria o por algún hecho. ¿A qué se llama malvinización? Desmalvinización, mejor dicho. La desmalvinización fue un intento de las autoridades mediante el cual desandar el camino recorrido a principios del 82. Como dijimos, el Estado, digamos, en ese entonces, la dictadura militar, comandada por Leopoldo Galtieri, lo que buscó fue que todo el pueblo se enmarcara, digamos, en esa lucha, que era, como decía, legítima por la soberanía de Malvinas, y dejara de lado las políticas de violación a los derechos humanos, la crisis económica que había desatado la dictadura. Entonces, digamos, los medios en aquel entonces, digamos, inflamaban o buscaban despertar esa cuestión nacionalista, llamaban a apoyar a los soldados, se hicieron campañas de distinto tipo, se hablaba mal de Inglaterra en el mundo, de lo cual había motivos, digamos, fehacientes para hacerlo. Toda esa campaña nacionalista, cuando la guerra obviamente se pierde rápidamente, lo que se busca hacer es tratar de poner a Malvinas, en términos coloquiales, debajo de la alfombra. Es decir, no hablar ya del tema. La vuelta de los soldados se hizo de manera, digamos, bastante también caótica, en el sentido que se les hizo firmar supuestas declaraciones que no podían hablar del tema. Se trató de esconder a los soldados, al principio en cuarteles. Entonces todo ese proceso posterior en el cual los medios dejaron de hablar de Malvinas, digamos, se intentó entonces desde el Estado tratar de que no se hablara más del tema, cosa que obviamente no, digamos, no fue posible. Y esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver con qué olvidamos y qué recordamos sobre los hechos. Bueno, la memoria nunca es total,
la memoria siempre es selectivo, pero también la memoria es un proceso social. La memoria no es individual. Por supuesto que yo puedo tener en cuenta que no me acuerdo qué comí ayer o algo, no me acuerdo bien cómo fue, y sin embargo recuerdo algo mucho más antiguo. Eso tiene que ver con los recuerdos de una persona. Pero las memorias son sociales, tienen que ver con un marco, con un contexto. Hay estudios de cómo las sociedades recuerdan, los famosos estudios de Connerton, de Maurice Halbach. O sea, hay mucho sobre el tema. Pierre Nora, que habla de los lugares de memoria. Entonces, ¿qué olvidamos y qué recordamos? Bueno, eso es una dialéctica, está siempre en disputa, ¿no? No es hegemónico. El Estado impone muchas veces por consenso o por presión social ciertos recordatorios. Podríamos tener justamente que el Día Nacional por la Memoria y la Verdad y la Justicia, digamos, es producto de los propios organismos que después el Estado tomó. Hay algunos que son efemérides, digamos, que tienen que ver con, digamos, legitimar la presencia estatal o su existencia, como pueden ser las efemérides del 25 de mayo, del 20 de junio, de la independencia, o digamos la de San Martín, que tiene que ver con la exportación, entre comillas, de la Revolución de Mayo al resto del continente, la liberación del continente, recordar al libertador de América. Y entonces en ese juego tiene que ver cómo cambian los tiempos, qué se intenta recordar y sobre todo fijar una memoria. Las políticas de memoria más potente que hizo la Argentina, sin duda alguna, fue a fines del siglo XIX, cuando notaba que la inmigración llegaba y no abrazaba al país en todas sus formas. Entonces la monumentalización, digamos, los libros de historia, enseñar en la escuela, los actos patrióticos tienen que ver con todo eso. Bueno, y eso responde justamente a quién decide sobre lo que tiene que permanecer en nuestra memoria. O sea, reitero, es una cuestión dialéctica que no siempre, digamos, a veces se impone, pero a veces también es una negociación. Por ejemplo, las víctimas del gatillo fácil o de la violencia institucional, muchas veces el Estado es cómplice. Entonces, ¿cómo se recuerda eso? Bueno, se recuerda por el accionar de los familiares, de distintas organizaciones. Y por último, ¿qué lugar ocupan las expresiones artísticas en la transmisión de la memoria de los pueblos? Bueno, es importantísima, importantísima. Si tomamos ejemplos de distintos genocidios, genocidio armenio, genocidio nazi, lo que se discute, ¿no? El genocidio de la conquista del desierto o la última dictadura militar, nos vamos a encontrar que sobre la última dictadura militar hay cine, hay canciones, hay obras artísticas, intervenciones, performance, distintas y variadas y muy buenas, digamos, intervenciones artísticas que nos invitan a pensar los hechos históricos desde otro lugar. Muchas veces, a mi manera de ver, no solo son útiles, sino que son necesarias y a la vez tienen un impacto mucho mayor. Digamos, solo para pensar en una, después los invito a que lo busquen, por ejemplo, la obra de Gustavo Germano, Ausencias, que simplemente es una foto de dos personas o tres y después una foto mucho más acá en el tiempo donde falta esa persona que está desaparecida. Esa combinación artística es fundamental, es buenísima, genera un impacto, conmueve y la obra en sí no se trata de una elaboración digamos súper compleja, sino más bien de una muy buena idea. Así que el arte salva vidas, por supuesto, pero además nos invita a recordar y es una herramienta vital, clave y fundamental a la hora de pensar políticas de memoria. Bueno, me despido, ojalá que esto les haya sido útil y estoy para cualquier cosa. Un saludo grande.